Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Su imagen y su nombre son parte de la identidad de Cuba. La revolución que lideró y triunfó en enero de 1959 materializó los ideales emancipatorios de millones de seres humanos en el mundo y sigue siendo inspiración para todos aquellos que sueñan y luchan por un mundo mejor. Un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible. Tenemos que seguir repitiendo, un mundo mejor es posible, y volver a repetir después, un mundo mejor es posible. Vivió Fidel Castro desde que el 13 de agosto de 1926 naciera en Birán, en la región oriental de Cuba, y se convirtiera en el segundo hijo varón de su familia. Durante 57 años de esas 9 décadas, Fidel fue artífice esencial del proceso transformador de la nación cubana en todos sus ámbitos. Al joven Fidel Castro lo conoció la historia revolucionaria de Cuba con tan solo 26 años, cuando al ocurrir el golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, fue de los primeros en denunciar el carácter reaccionario e ilegítimo del régimen de facto y llamar a su derrocamiento. Organizó y entrenó a un numeroso contingente de aproximadamente 1.200 jóvenes obreros, empleados, estudiantes, que provenían fundamentalmente de las filas ortodoxas. Con 160 de ellos, el 26 de julio de 1953 comandó el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel de Bayamo, en una acción concebida como detonante de la lucha armada contra el régimen de Batista. De esta acción falló el factor sorpresa y, aunque es considerado un revés militar, en la historia se conoce como la acción que daría a conocer al mundo el movimiento revolucionario que nacía en la isla. Hecho prisionero por las fuerzas represivas de la tiranía pocos días después del revés militar, fue sometido posteriormente a juicio y condenado a 15 años de prisión. Durante el proceso judicial asumió su autodefensa ante el tribunal que lo juzgó y pronunció el alegato conocido como la historia Max Olverá, en el que esbozó el programa de la futura revolución en Cuba. Como resultado de una fuerte presión y campañas populares, fue liberado en mayo de 1955. Días después fundó el movimiento 26 de julio para proseguir la lucha revolucionaria. En julio de 1955, Fidel viajó hacia México para organizar desde el exilio la insurrección armada. Tras meses de entrenamiento y con Fidel a la vanguardia, en la madrugada del 25 de noviembre de 1956 zarparon hacia Cuba 82 combatientes a bordo del yate Granma, cuya edad promedio era de 27 años. Desembarcaron el 2 de diciembre en la playa Las Coloradas, en la costa suroccidental de la antigua provincia de Oriente. Desde la Sierra Maestra continuó la lucha revolucionaria y en su condición de comandante en jefe dirigió la acción militar y la lucha revolucionaria de las fuerzas rebeldes y del movimiento 26 de julio durante los 25 meses de guerra. Al amanecer del 1 de enero de 1959, Fidel enfrentó con una huelga general revolucionaria acatada por todos los trabajadores el golpe de Estado en la capital de la República, promovido por el gobierno de Estados Unidos. Al concluir la lucha insurreccional, mantuvo sus funciones como comandante en jefe. El 13 de febrero de 1959 fue nombrado primer ministro del gobierno revolucionario, dirigió y participó en todas las acciones emprendidas en defensa del país y de la revolución en los casos de agresiones militares procedentes del exterior o actividades de bandas contrarrevolucionarias dentro del país, en especial la derrota de la invasión organizada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, llevada a cabo por Playa Girón en abril de 1961. En nombre del poder revolucionario proclamó en abril del 61 el carácter socialista de la Revolución Cubana. Ocupó el cargo de secretario general de las organizaciones revolucionarias integradas y más adelante el de secretario general del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba.
A partir de la constitución del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en octubre de 1965, su cargo fue el del primer secretario y miembro del Buró Político, en el que fue ratificado por los 5 congresos del partido efectuados desde entonces. Fue electo diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular en representación del municipio de Santiago de Cuba en sus sucesivos periodos de sesiones desde la creación de aquella en 1976. Desde entonces y hasta el año 2008 ocupó los cargos de presidente del Consejo de Estado y presidente del Consejo de Ministros. Durante casi 50 años impulsó y dirigió la lucha del pueblo cubano por la consolidación del proceso revolucionario, su avance hacia el socialismo, la unidad de las fuerzas revolucionarias y de todo el pueblo, las transformaciones económicas y sociales del país, el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura, la ciencia, la defensa, el enfrentamiento de las agresiones externas, la conducción de una activa política exterior de principios, las acciones de solidaridad con los pueblos que luchan por la independencia y el progreso y la profundización de la conciencia revolucionaria, internacionalista y comunista del pueblo cubano. Rosy Amaro, Cubavisión Internacional. Compartimos un momento de reflexión en Enlace Cuba con el joven profesor de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández. Bienvenido. Muchas gracias. Profesor, para muchos es difícil comprender esta relación que por más de 5 décadas se dio entre Fidel como líder del proceso revolucionario cubano y el pueblo. ¿Cómo usted lo analiza en la historia, este diálogo entre líder y masa? ¿Y qué cree que lo propició? A ver, en la historia se dan momentos en los que un determinado dirigente, líder, genera una conexión tremenda con el grupo humano al que busca representar. Eso está vinculado fundamentalmente con la capacidad de ese líder para identificar los anhelos, los sueños, las aspiraciones de esa comunidad con la que va generando una conexión. En la historia de Cuba pasó en el caso de Fidel y su conexión con el pueblo cubano durante 50 años de revolución. Ahora, es un fenómeno que en nuestra historia se había dado en otros momentos. Hay que pensar, por ejemplo, en la conexión de un José Martí con ese pueblo cubano, al cual convoca a luchar contra el colonialismo español a finales del siglo XIX, o podemos pensar en un dirigente como Julio Antonio Mella, que también logró ser un huracán que movilizó a la ciudadanía en contra de determinados asuntos que en su época marcaban la cotidianidad del cubano. Y ocurre con ese Fidel que desde la década del 50 es capaz de interpretar, repito, la lógica, es decir, la aspiración que movía a la ciudadanía, y después logró mantener esa conexión a partir de realizaciones que fueron marcando esa imbricación profunda que se generó. O sea, yo creo que es la magia, vamos a llamarla así, del liderazgo carismático, esa capacidad de que un pueblo entiende que un líder lo representa y ese líder está a la altura de la exigencia que continuamente ese pueblo le plantea. Es algo muy difícil de explicar, es algo que sociólogos, historiadores, psicólogos han intentado explicarlo con todas sus variables y siempre queda un poco en la nebulosa porque, repito, es un fenómeno que tiene cierta dosis de magia. Esa capacidad de conexión no es explicable sencillamente desde lo racional, porque también funciona lo emotivo, que es tan vital en las relaciones que se establecen entre los seres humanos. ¿Por qué cree, profesor, que el proyecto revolucionario cubano, aún cuando fue pensado como un proyecto de nación, trascendió fronteras? ¿Y qué papel cree que jugó Fidel en esto? La Revolución Cubana se convirtió en un símbolo para los pueblos del tercer mundo, por su capacidad para representar el hecho de que determinadas aspiraciones históricas podían consumarse. ¿Qué aspiraciones fundamentales? Justicia social y soberanía nacional. Los pueblos del tercer mundo fundamentalmente, e incluso los pueblos de toda la humanidad, entendieron en la Revolución Cubana como un camino, como una vía que podía llevar a la consumación de esas históricas luchas. Dentro de todo ese contexto se erige el simbolismo de Fidel. Fidel como el gran líder de esa revolución y como el hombre que es capaz de, en conexión con su pueblo, encontrar los caminos para que esa aspiración de justicia, para que esa aspiración de soberanía pudiera verdaderamente materializarse. Yo creo que el simbolismo de la Revolución Cubana, por la contundencia de sus logros, es indudablemente lo que ha marcado la conexión con pueblos que no son el cubano. Yo creo que por ahí se mueve esta historia, e incluso es interesante cómo a 60 años del triunfo de la Revolución Cubana todavía el nombre de Cuba sigue representando para muchas personas en el mundo la idea de que hay sueños que pueden ser verdad y que pueden materializarse. Más allá de las dificultades, más allá de los problemas, Cuba sigue teniendo una carga simbólica tremenda para todos aquellos hombres que aspiran
hombres y mujeres, por supuesto, que aspiran a un mundo distinto y un mundo conectado con las más raigales aspiraciones populares. Ahora le propongo hacer una pausa. Solo en minutos volvemos para continuar intercambiando con el profesor Fabio Fernández. ¿Y qué hacemos con producir un arma nuclear frente a un enemigo que tiene miles de armas nucleares? Es entrar en el juego de los enfrentamientos nucleares. Nosotros poseemos armas nucleares, pero son nuestras ideas. Nosotros poseemos armas nucleares, pero es la magnitud de la justicia por la cual luchamos. Nosotros poseemos armas nucleares en virtud del poder invencible de las armas morales. Por eso nunca se nos ha ocurrido eso, ni se nos ha ocurrido buscar armas biológicas. ¿Para qué armas? Para combatir la muerte, para combatir el SIDA, para combatir las enfermedades, para combatir el cáncer. A eso dedicamos nuestros recursos, a pesar de que el bandidísimo ya no me acuerdo cómo se llama el tipejo ese, que han nombrado, no sé si alguno de ustedes, Bolton, Bordon, qué sé yo, está nada menos de secretario, representante de Estados Unidos y Naciones Unidas, un súper mentiroso, descarado, que inventó que Cuba estaba allá en el Centro de Ingeniería Genética, investigando y para producir armas biológicas. También nos acusaron de que estaban colaborando con Irán, transfiriendo tecnología. Lo que estamos es construyendo entre Irán y Cuba una fábrica de productos anticancerígenos. Eso lo estamos haciendo, también lo quieren prohibir. Váyanse para el demonio, o para donde quieran irse, idiotas, que aquí no van a asustar a nadie. En medio de la pandemia de COVID-19 que ha cobrado miles de muertes en todo el mundo, los profesionales de la salud cubana que han colaborado en el control de la enfermedad en más de una veintena de naciones han sido los más fieles exponentes del ideal internacionalista de Fidel. Desde Italia nos llegan estas reflexiones que Cubavisión Internacional ha compartido en sus espacios en redes sociales. A mí me pareció increíble cuando vi bajar este avión, porque de verdad me di cuenta que la historia se estaba acelerando. Fue extremadamente emocionante y de inmediato nos sentimos responsabilidad. Nosotros sabíamos que esto no era un punto de llegada, sino era un punto de partida. He encontrado un grupo de cubanos, porque muchas veces se dice héroes. Bueno, yo diría un grupo de cubanos estelares. Muchachos muy bien preparados, profesionales muy capaces, súper comprometidos, que llegaron con una tarea clara y con un compromiso muy fuerte. Han puesto a riesgo su propia vida para, bueno, luchar por mi ciudad y por mi pueblo. Para mí es un resultado maduro de la Revolución Cubana y de la enseñanza del comandante Fidel. Los médicos cubanos nos han dado esperanza, nos ha hecho mejores. Mi ciudad es más linda después del que ha pasado, porque esto es tan lindo, tan limpio, que se queda y se quedará por mucho tiempo. Otro momento muy emocionante fue después de 3 meses que hemos estado encerrados en este hospital, sin la luz del sol, subir todos juntos al Pico Fidel. El Pico Fidel fue un logro de nuestros jóvenes y nuestros muchachos aquí en Torino, porque bueno, ya cuando falleció el comandante Fidel Castro, se había bajado de la torre aquí de la ciudad un banderón inmenso que decía hasta siempre Fidel. Y al aniversario, con una mesa de Caiguerán, habíamos subido ahí al pico y lo habíamos declarado, gracias al apoyo de las alcaldías alrededor, oficialmente como topónimo dedicado al comandante. Nos resulta uno de los primeros. Pero ir ahí con los médicos, para nosotros ha estado casi pacificar, ¿no?, la figura, la enseñanza del comandante con el resultado, uno de los resultados más lindos. Estos jóvenes tan preparados, de verdad está todo lindo. Estoy claro y me debo de esta experiencia, es que de verdad cuando se lucha con compromiso, con convencimiento y con unidad, se puede ganar cualquier resultado. Y de verdad estos médicos han demostrado, tanto a los médicos italianos que a todos nosotros, que se puede, ¿verdad? Sí se puede. Y siempre con una apuesta muy clara. Nosotros nacimos para apoyar Cuba y su revolución y para derrocar el bloqueo norteamericano.
En mayo de 1985, durante 23 horas, Fidel y el padre dominico de origen brasileño Frei Beto dialogaron sobre religión y otros temas contemporáneos. De esa extensa conversación nació el libro Fidel y la religión, que ha sido editado en más de una veintena de idiomas. El intelectual brasileño define a Fidel como un hombre de una trascendencia histórica, no solamente para América Latina, sino para todo el mundo. En exclusiva para Enlace Cuba, en este agosto de 2020, Frei Beto comparte una carta para su amigo. Querido Fidel, este día de tu cumpleaños siento mucha nostalgia de nuestras conversaciones y sobre todo de tu luminosa inteligencia para guiarnos en esta nueva coyuntura pandémica. La vida y la historia están llenas de imprevistos. Con tantos atentados que preparó la CIA para asesinarte, ¿quién habría imaginado que pasarías al otro lado de la vida tranquilamente en tu cama, rodeado por personas queridas y honrado por tu amado pueblo cubano? ¿Quién habría imaginado que la Unión Soviética se desintegraría en 1991 sin disparar un solo tiro? ¿Quién habría imaginado que los Estados Unidos tendrían un presidente negro y la Iglesia Católica un papa argentino progresista? Durante nuestras conversaciones en tu casa me hablaste varias veces de la seria amenaza de una guerra nuclear. Ese peligro sigue vigente. Pero ¿quién habría imaginado que este año el mundo dejaría de girar debido a un virus invisible conocido como COVID-19? Nuestra querida Cuba, Fidel, reaccionó ante la pandemia con un esfuerzo heroico que sumó las actitudes correctas del pueblo, los profesionales de la salud y el gobierno. En comparación con otros países, se perdieron pocas vidas gracias a las medidas adoptadas y acatadas por la población. Y en el espíritu internacionalista y solidario que siempre ha asignado la historia de la revolución, se enviaron brigadas de salud para socorrer a pueblos de decenas de países. El virus puso en evidencia, como nunca, las entrañas podridas del capitalismo, la abismal desigualdad social, la suprema contradicción entre un sistema que produce avances tecnológicos admirables, pero es incapaz de evitar que la humanidad se vea afectada por un simple virus. Le agradezco a Dios el don de tu vida, Fidel. Aquí seguimos, con la responsabilidad de ser fieles a tu legado y dignos de tu ejemplo de vida y de lucha. Venceremos, comandante. Fraternalmente, Frei Beto. Volviendo a las palabras de Frei Beto, cuando habla de las entrañas del capitalismo, un eje central del pensamiento de Fidel, su pensamiento anticapitalista, antihegemónico. Profesor, ¿qué cree o qué resaltaría del discurso de Fidel, de su pensamiento específicamente antihegemónico, en medio de estos últimos acontecimientos que han conmocionado al mundo en los últimos meses? A ver, Fidel fue un pensador radicalmente anticapitalista, que definió el capitalismo como un sistema irracional que iba en contra de los mejores intereses de la humanidad. Sí, y Fidel fue muy claro, tanto en su proyección de pensamiento como en su práctica, de la posibilidad de construir una alternativa contrahegemónica en relación con los dictados del sistema capitalista mundial. Yo creo que esas alertas, esa defensa de Fidel de buscar un mecanismo, una sociedad distinta a la del capitalismo, un mundo mejor que era posible, según sus palabras, sea eso más importante en los tiempos que corren, donde el capitalismo ha demostrado todos los elementos que lo definen como un sistema injusto. Hemos vivido meses, o estamos viviendo meses de pandemia, donde se ha visto de manera manifiesta cómo para el capitalismo, para el capital, es mucho más importante la economía que la vida de las personas. Y cómo un país como Cuba, que ha buscado y que ha defendido una alternativa al capitalismo y que prioriza la vida por encima de la ganancia económica, ha logrado resultados de salud mucho más apreciables. Es decir, yo creo que es claro en este momento que el capitalismo es un sistema en más un sentido fracasado, sobre todo en su versión neoliberal, y cómo en circunstancias verdaderamente complejas la lógica del capitalismo, que solo busca la maximización de la riqueza además para unos pocos, no es la solución a los problemas. Y Fidel lo había dicho claramente. Si Fidel construyó una proyección política y desarrolló una práctica política que indudablemente aspiraba y defendía la posibilidad de construir un mundo distinto al del capitalismo.
Y yo creo que esas alertas de Fidel y esa aspiración de Fidel está perfectamente viva. No solo incluso en relación con el tema de la COVID, que es una coyuntura que más temprano que tarde el mundo superará. Pero, por ejemplo, está todo el tema que tiene que ver con el cambio climático, que es un fenómeno ya mucho más estructural. Y ahí también Fidel nos dice, el capitalismo no es el camino, el capitalismo es el sistema que está llevando a la humanidad al colapso. Por tanto, yo creo que las ideas de Fidel y el pensamiento anticapitalista de Fidel sigue siendo de meridiana importancia en el contexto que estamos viviendo y de cara al porvenir. Somos Continuidad es una etiqueta constantemente usada en las redes sociales en Cuba y aun cuando no lo menciona, lo contiene el pensamiento de Fidel. Me gustaría saber, profesor, ¿qué ideas de su legado usted considera esenciales para hablar de futuro en Cuba? A ver, hablar de continuidad en Cuba implica obligatoriamente conectarse con el legado de Fidel. Y la continuidad, en mi opinión, respecto a la proyección histórica de Fidel, tiene que ver con varios elementos fundamentales. En primer lugar, la disposición permanente a no rendirse. Es la idea de ser capaz de afrontar las dificultades más tremendas y no rendirse desde el anclaje a todo un conjunto de valores, de aspiraciones, a un proyecto en el que se tiene fe y en el que se deposita la esperanza. Esa es una. Otro elemento de continuidad es la apuesta por una sociedad distinta al capitalismo. Una sociedad que hay que perfeccionar continuamente, una sociedad que tiene todavía que encontrar plenamente su definición, pero que está basada en el camino o en la conciencia de que el camino no es el que ofrece el universo del capitalismo. Yo creo que ese es otro elemento clave en el pensamiento de Fidel que debe marcar la continuidad a la que el pueblo cubano está abocado. Otro elemento fundamental tiene que ver con la inteligencia que tuvo Fidel para entender que el cambio es imprescindible dentro de todo proceso social, sin la idea de que estar estático es el camino obligatorio, es el camino, digamos que claro, al fracaso. Hay que cambiar para adaptarse a los contextos, adaptarse a las nuevas circunstancias, un cambio que no implica renunciar a los ideales, pero implica la capacidad de saber conectar con la especificidad de los contextos. Y hay otro elemento del legado de Fidel que creo yo que también es fundamental, y es su posición antiimperialista vinculada con la defensa de la soberanía nacional. Es la idea de que un país como Cuba está obligado, para poder encontrar un camino claro hacia la prosperidad, está obligado a mantener una posición de defensa de su soberanía y de no dejar que los destinos de Cuba sean regidos y definidos por una potencia extranjera. Yo creo que ese es otro elemento del antiimperialismo de Fidel que es clave para entender esa lógica de continuidad. Sí, yo creo que Fidel no debe acompañar al pueblo cubano en los retos del presente y en los retos del futuro, siempre leyendo su ideario en clave crítica. Es decir, no es repetir a Fidel, no es calcar lo que Fidel hizo, es asumir el espíritu de Fidel como un acicate y como una herramienta que nos ayuda a entender la realidad y a proyectar nuestro futuro dentro de las complejas circunstancias que nos toca vivir. Por ahí, si la continuidad no es la repetición mecánica, la continuidad es la conexión con un legado, la conexión con un espíritu que nos impulsa a cambiar, manteniendo siempre los ideales que asumimos como básicos de ese proyecto de sociedad que estamos construyendo. Por ahí va mi idea de continuidad, cambio, Fidel y su legado. Pues muchísimas gracias, Fabio, por compartir con nosotros tus reflexiones precisamente sobre el líder de la Revolución Cubana en Enlace Cuba. Muchas gracias. Intelectual revolucionario él mismo, Fidel gustaba del diálogo con artistas y pensadores. Bajo su liderazgo indiscutible, Cuba devino en las últimas décadas espacio de encuentro y motivo de inspiración para intelectuales y creadores de todo el mundo. En junio de 1961, Fidel Castro se reunía con un grupo de intelectuales en la Biblioteca Nacional José Martí para debatir temas cruciales dentro de la vida cultural cubana. Durante 3 días, los escritores y artistas analizaron junto a él los retos por venir en el campo cultural. Una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Nació allí Palabras a los Intelectuales, una plataforma de ideas que trascendió como piedra angular de la política cultural de la revolución con una visión democrática e inclusiva. Bajo el liderazgo de Fidel se organizó la campaña de alfabetización, primer gran logro cultural de la revolución,
y se crearon instituciones que promovieron las artes y las letras, como el Instituto Cubano de Cine, la Casa de las Américas, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Sistema de Enseñanza Artística y otras organizaciones que convirtieron además a Cuba, desde aquellos primeros años de revolución, en un faro para los pensadores, intelectuales y artistas de la izquierda latinoamericana. El libro dejó de ser un privilegio para convertirse en un artículo de primera necesidad. Todo ese programa, todo, fue iniciativa de Fidel y uno de sus mayores legados. Y en el momento más difícil del periodo especial, cuando casi estuvimos tocando fondo, la máxima con la que clausuró un consejo de la Unión de Escritores y Artistas fue: la cultura es lo primero que hay que salvar. Uno de los más grandes intelectuales cubanos, latinoamericanos, universales de todos los tiempos. Un pensador, un hombre, además que escribía como los dioses. Escribía como los dioses. Y un lector infatigable, tenía una relación. Fidel creía mucho en el papel transformador de la cultura. Creía mucho en eso. Porque la clave de lo que él decía tiene que ver con la famosa frase de Martí de libertad y cultura. Ser culto es el único modo de ser libre. Fidel lo decía de otra manera: sin cultura no hay libertad posible. El problema es que él creó con Enrique Núñez Rodríguez, con Miguel Barnet, con la propia Graciela, con los compañeros de aquel equipo que estábamos ahí en la UNIEC. Fidel creó un tipo de relación fraterna. Él se sentía muy cómodo reuniéndose con nosotros. Se sentía muy cómodo discutiendo incluso temas complejos con nosotros. No hay un hombre en América Latina que se le pueda equiparar. O sea, él está en ese sitio donde están los próceres, donde está Bolívar, donde está Martín, donde está San Martín. En ese lugar está Fidel. Y los años solo van a hacer que eso se sustente, se sedimente aún más. Artistas y pensadores de todas las generaciones reconocen en Fidel al líder, al intelectual, al hombre que inalcanzablemente se dedicó a sembrar ideas, a sembrar conciencia, y que asumió el reto de articular un original sistema en el continente, el de la cultura en un proceso revolucionario, el de convertirla en una de las grandes conquistas sociales de Cuba. Maricet Díaz Carmona, Cubavisión Internacional. Casi cerrando las ventanas informativas de esta emisión de Enlace Cuba, vamos a la música. Homenaje para Fidel, que compartimos hoy desde el Centro de Prensa Internacional de la Cancillería cubana. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerde que también puede vernos en las redes sociales. Hay un hombre que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta. La orilla es redención, la patria el universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza y rescata las velas del viento que azota. Proyecta la razón directo a las estrellas. Pone cura al dolor, repare la